de darte todo sin pensar, mi vida y más, solo por besarte. Sé que un beso tuyo, amor, me llevará al cielo y muero de ansiedad. No tardes más, niña, me atrapaste, ven, dame un mordisco de esos que no puedo olvidar. Sé que sientes lo mismo, bésame, vida mía, vuelve a repetirlo, que el amor florecerá. Si no sé recibirlo, enséñame tú a besar. Por besarte, niña, yo sería capaz de darte todo sin pensar, mi vida y más, solo por besarte. Sé que un beso tuyo, amor, me llevará al cielo y muero de ansiedad. No tardes más, niña, me atrapaste, ven, dame un mordisco de esos que Soque, Ñañú, Mazateco, Zapoteco, Tutunacú. Conoce el Veracruz que vibra en su gente. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Radio Más presentan Quintachuhuincán, Voces Indígenas de Veracruz. Un encuentro con las lenguas, saberes y culturas que siguen latiendo en cada rincón del estado. Escúchalo, siéntelo, compártelo. Abrimos el corazón de los pueblos. Iniciamos. Akit Eva Guadalupe Hernández Gaona, Akit Aktsutsumat Chuwinan Tutunaku, Tlacati Kamanan Chu Chuwinan Quintachuincan, Clipashuay Pi Chuwinan Shamakan Tachuwin, Tachuwin Nikuma Kililakapaskan, Chuna Chuna Quintachiki, Gua Shliwanka Uma Chama Ishkistamaku Laktsukaman, Sputat Uma Shpapa Abril, Shkatininko Shnachuwinankoy, Amakapitzi Laktsukaman, Shalakmakan Tachuwin, Shpalakata Quintachuwinkan, Nakamanankoy, Manshnankoy, Lakapastankoy, Chutlawakoy, Shatlan Latamat. Hola, soy Eva Guadalupe Hernández Gaona. Soy una niña hablante de la lengua tutunacú, que le gusta mucho jugar y pasar ratos agradables con mis amigas, hablando nuestra lengua materna. Siento un gran orgullo poder hablar una lengua indígena, una lengua que representa lo que soy, mi familia y mi comunidad. Es por eso que este 30 de abril me gustaría que más niños y niñas se interesen por aprender a hablar una lengua materna, con mucho orgullo y entusiasmo, porque las palabras también juegan, sueñan, imaginan y crean un futuro mejor. Anta unuk Radio Más ushikin kagasakasmat patit antanak 107.7 105.5 FM chunachanak 106.5 chuk 101.3 chunachanak 95.7 anta uno kimpula tamatkan Veracruz. Kamashkiao aktum tapakachipat pakstikukin kagasakasmat makon uma kakotanuna chunachanak pastakatsini putunao ama Alejandra Mota Romero tikuak pushkunet uno nak Radio Más chunachana magatokana Victoriano de la Cruz tikuak pushkunet antanak Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas nachana katuno miércoles kinkamaktai makon ama Federico Ríos, Adán Hernández, Chu Pedro Chávez, Shpalakata, Naginga Kasakash Patatit, anta
mileaqa soqlinkan. Nachana uku pues chuinamau chutas chuma kinta chuin. Antanak Facebook kinkamaqtayaman kintalakan Luis Donaldo tiku anta kinkamaqtayaman nakpuskuj nigumatali laqapasa Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Uku amau matsukiyau kintachuinkan, kinkalakminitan, kintalakan ama maqaltogana, nikumawanikan Yoltzi Nava Hernández, shla anta maxkujma NAC Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ya estamos a 10 de junio, son las 5:04 de la tarde y usted está escuchando su programa Quintachuencan, Voces Indígenas de Veracruz. Agradecemos el espacio a Radio Más y también a la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, también a Alejandra Mota Romero, subdirectora de Radio Más, al maestro Victoriano de la Cruz, director de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. En el equipo de realización, como cada miércoles, nos están apoyando el buen Federico Ríos, junto a su equipo de colaboradores, Adán Hernández y Pedro Chávez, a quien les agradecemos bastante para que pues se pueda realizar este programa Quintachuencan. Y también tenemos detrás de cámaras en la transmisión de Facebook a nuestro compañero Luis Donaldo, quienes nos está apoyando para que también este programa se vea por Facebook. En esta tarde estamos muy contentos, nos visita la subdirectora del Departamento de Fortalecimiento de las Lenguas Indígenas de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, la maestra Yoltzi Nava Hernández. Ella es nahuablante y pues vamos a estar platicando un poco sobre los proyectos que tiene en la academia. Kashen, Piali, Temachtiani Yoltzin, muy buenas tardes, maestra Yoltzi, ¿cómo se encuentra? Catlen, Piali, Tlaxcamati Millac, Pampa Tinechlaneuic Nama, y Panito Nali, Juan Huelis Tizanilos ese Pilkensi, Tlemillac Tequitlen, Tojuanti Nama Tispia, Juan Tlaxcamati Millac, Nochitlen, Noquia, Intechita Nama, y Panito Nali. Pashtekatzinis, Magaltogana, Yoltzi, muchas gracias por acompañarnos, maestra Yoltzi. ¿Nos puede platicar un poco sobre las actividades que usted realiza dentro de la subdirección que encabeza en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas? Sí, claro, Miguel. Pues mira, aquí en lo que es la subdirección, es una subdirección que el nombre nos evoca, digamos, a pensar mucho en el tema de lengua, ¿no? Que lo que hace es fortalecer y promocionar las lenguas indígenas, pero para poder fortalecerlas, lo que nosotros llevamos a cabo es la planeación. Entonces, digamos que cada año, ¿no? Se tienen que planear las actividades. Por ejemplo, ahorita en julio ya tenemos que estar planteando las actividades del próximo año, del 2027. Entonces, nosotros estamos llevando a cabo todo este trabajo, y algo bien interesante es que nuestro programa institucional, que es el que nos rige ahí en la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, y que justamente sale en colaboración con la Subdirección de Investigación, la Subdirección de Fortalecimiento y el Departamento Administrativo, es producto también de ese trabajo de planeación, no solo de nosotros, sino que también hemos invitado a otra población a participar en esta planeación. De hecho, desde el año pasado, que tuvimos en nuestro primer foro estatal para la planeación y el fortalecimiento de las lenguas indígenas, fue donde tuvimos la oportunidad de consultar con diferentes hablantes de lenguas indígenas cuáles eran los temas más relevantes a atender durante la administración. Y bueno, resultado de eso que nos dijeron las personas es que tenemos ahorita un programa estratégico, que es el programa institucional, y bueno, que hemos ido planteando nuestras actividades en indicadores específicos. Eso ya es algo que ya se traduce en materia ya más de reportes a la CEFIPLAN y a otras áreas, pero en pocas palabras son actividades sustantivas que nos permiten a nosotros fortalecer el uso de la lengua indígena. Claro, sin duda, si no planeamos, ¿qué hacemos, no? Es una parte fundamental para todo el trabajo que realiza la Academia Veracruzana, y como usted bien lo mencionaba, es un trabajo en conjunto. De manera personal, maestra, ¿cómo se siente al estar realizando este trabajo en favor de nuestras lenguas indígenas? Pues fíjate, es algo muy interesante, la verdad. Yo ya había tenido oportunidad de desempeñarme en otros espacios, también desde lo que es el fortalecimiento de las lenguas. Antes de esto había estado en una dependencia
que lo que busca es la enseñanza de la lengua indígena para las personas que no saben leer y escribir y también las personas que están en rezago educativo. Entonces, y bueno, antes todavía de eso, bueno, había estado también colaborando por allí en algunos proyectos con la Universidad Veracruzana Intercultural. Entonces, ahorita encontrarme en un espacio en donde la mayoría de los que estamos somos hablantes de alguna lengua originaria, digamos, todo mundo está empapado de estos temas, sabemos el contexto de nuestras comunidades, las necesidades que se tienen también. Es muy bello colaborar en este espacio, muy enriquecedor también, porque lo que podemos hacer tiene un impacto ya directo. Si vamos directamente a una comunidad a trabajar, directamente ya estamos viendo el resultado. Desde que a lo mejor se da un taller con pequeños o con personas ya más grandes, que empiezan, si con los más grandes empiezan a recordar su lengua, con los más pequeños se activan en ella, Sí. o incluso cuando trabajamos con servidores públicos, que nos dicen, yo no sabía que eso se tenía que atender así, ¿no? Entonces, también el trabajar con personas servidoras públicas, que lo hemos hecho mucho aquí en Jalapa también, nos ha funcionado muchísimo porque vemos el efecto inmediato en la política lingüística, educativa y en política pública en general. Muy bien, qué bueno que mencionas esta parte de los servidores públicos, la vinculación que se ha hecho, pero también me surge una duda. ¿Cómo ha sido la recepción de algunas instituciones? ¿Están abiertos a colaborar en favor de las lenguas indígenas? ¿O existe esta fuerte mentalidad colonizadora de que, pues, ¿para qué las lenguas? ¿Cómo ha sido, maestra? Claro, qué buena pregunta, ¿eh? Creo que tocas un tema muy interesante, muy relevante, porque a veces el cerrarnos a una nueva forma de ver el mundo tiene que ver mucho con el desconocimiento. Y sí Claro. hemos tenido de pronto algún encuentro o desencuentro, ¿no? Hay algunos autores que hablan de encuentros, desencuentros y reencuentros, ¿no? Sí, Entonces, a veces hemos tenido algún desencuentro, pero lo que hemos podido visualizar es que muchas veces es cuando no hay conocimiento del tema. Entonces, eh, si dejamos a veces de lado un poco eso, nos damos cuenta que a la hora de que nosotros queremos enseñar muchas veces acerca de la diversidad lingüística que hay en el estado, porque hay que partir desde esos temas, ¿no? ¿Cuántas lenguas hay aquí en Veracruz? ¿Cuántos hablantes hay? ¿En dónde están? Que no están solamente en las localidades más alejadas, que están en las ciudades. Entonces, hablar de todos esos temas, a quien tiene la mente con ganas de aprender, ¿no? Se le abre el panorama y sí hemos visto muy buena recepción. Yo creo que justo con esas personas es con quienes se puede trabajar muy bien. Puede haber un poco también de las otras personas, ¿no? Pero creo que hemos tenido mayormente buenas experiencias, sobre todo porque ha habido muchas personas que quieren conocer más y una vez que conocen más, se fortalecen, digamos, en este tipo de temáticas y pueden brindar un mejor servicio a las comunidades originarias, ¿no? Muchas gracias, maestra Yolsi, por todo esto de lo que nos estás platicando, que también nos pone en contexto de la situación en que están nuestras lenguas originarias. Kawanian, Piuma, Kakota Nuna, Naklichu, Winanao, Aman, Taskuhut, Nikuma, Ama, Kantashti, Ama, Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, Nikumata Lila Kapasa, Ama, Taskuhut, Secali, ama wali chuinana uma kakotanuna spalakata pi mistu huna shakawaniman pi ama makaltokananin kilakonit anta songolika anta niku matsu que agos ama taskuhut chuwa nakliakal chuinana uma kakotanuna. Pues bien, el motivo de que pues la tengamos en esta tarde, maestra, es hablar un poco sobre los SECALI, su acrónimo SECALI. ¿Qué significa? ¿Centro de capacitación? Sí, son centros de capacitación y actualización de las lenguas indígenas. Ese es SECALI. SECALI. De eso vamos a estar platicando esta tarde. Hace una semana les comentamos que se inició con el primer curso allá en Songolica.
si no mal recuerdo, y vamos a estar hablando qué son los Secali, cuál es su función, cómo surgen estos proyectos, y pues los invitamos a que por ahí nos comenten preguntas, comentarios, saludos que tengan, pero antes nosotros nos vamos con una pieza musical a cargo de los Mirlos que se llama La Danza y seguimos con más. Y como suena ese bajo Montserrat, y aquí suena esta guitarra con mucho sabor. Ticactica Tomasehuatlatolhuan tlen chalchihuecatlali. En la penumbra de los bosques y en la memoria de los ancianos se ocultan nuestras deidades que cargan el peso de los mundos antiguos. Ellos son los guardianes, los creadores, los que dieron forma al agua, al fuego y a la vida misma. Bienvenidos a Xalakmakan, donde la voz de la tierra nos recuerda quiénes somos. Talismaninkan litutunaku, huankoy pilatamanin, lakachushkuekoy puchinaku xikatakata. Xlakata kamashki xliwat, xlakata kamashki kskata, wanikumalakapasaw, pikushi. Walatamanin katakata lakatayakoy, kakninekoy. Nachana amash puchinakushi pashuway, xlakata lakapastakoy latamananin, chukakninekoy. Walakchishkuwen tikuni, lakatayakoy amash puchinakushi kalakmakan. Nyal kamashki kskata. Chuwa amalakchishkuwen puspatinankoy, nitushliwatkan. Chuchana talakmakankoy, chunyal kallekoy shlisiwakakan. Los Tutunacú rinden culto a la deidad del maíz a inicio de año, con el fin de que no los abandone, jamás los deje sin alimento. De esa manera la deidad seguirá ofreciéndoles a su bebé, que es el maíz, para que ellos sigan fuertes, ya que su alimento es sagrado, porque consumen parte de la deidad. Por eso se sienten protegidos y tienen la seguridad de mantenerse en el porvenir. Si alguna familia no le rinde culto a la deidad del maíz,
corre el riesgo de que lo abandone. Entonces sufrirá hambre, porque ya no tendrá alimento sagrado. Por lo tanto, no tendrá fuerza su espíritu. Las sombras guardan su secreto y nuestras deidades siguen caminando entre nosotros. Esto fue Xalakmakan, Donde lo sagrado nunca termina. Los esperamos en la próxima emisión. Kashen pagtibukida ka takasmakon, kuma kakotanuna, amaw lichuenanao, amatin pula tamatkan, Veracruz, niku kampashu wawish atachuin, chulush lakaskinka namatli waklau, washpa lakata piama Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ama makantashti amatas kuhut nikumat tali lakapasa sekali, chu uku kinkalakminitan, kintalakan ama makaltokana Yol Sina Hernández, dico aman kinkali shakashian, Uma Tascohot. Bien, maestra, sabemos que para fortalecer las lenguas, pues también tenemos que actualizarnos, tenemos que tomar cursos y precisamente, pues el SECALI busca eso. Maestra, ¿nos puede platicar un poco cómo surge este proyecto de los SECALI? ¿Cuáles son sus objetivos principales? Sí, claro. Fíjate que este proyecto surge, bueno, pues en el marco de por sí internacional, ¿no? Que de por sí estamos en este decenio, ¿no? De las lenguas indígenas y particularmente ya en el marco nacional ya tuvimos una reforma, ¿no? A las leyes, ¿no? Al artículo 2, y aquí en Veracruz también una reforma al artículo 5 constitucional, ¿no? En donde se reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho. Pero al ser sujetos de derecho va en muchísimos sentidos, ¿no? Y parte de ello es el poder aprender en las escuelas desde nuestras lenguas, ¿no? Entonces, en ese sentido se ha buscado fortalecer la educación y más que nada la educación indígena. Y bueno, aquí en el caso particular de Veracruz, hemos tenido el acompañamiento, ahí como lo que somos nosotros ahí en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, hemos tenido el acompañamiento y bastante cercanía allí con la Secretaría de Educación de Veracruz. Entonces, la señora secretaria, la doctora Claudia Tello, junto con esta comisión que se formó, que es una comisión estatal para la planeación y la programación de la educación indígena. Entonces, por instrucciones de ella, se forma, o se conforma ya, digamos, esta comisión ya ha venido operando en otras administraciones, pero en este año, ¿no? Se conforma con un propósito específico, que ya es fortalecer la educación en el sentido de la educación indígena, en el sentido de que tengamos docentes con mayor capacitación para el uso de la lengua, ¿no? Para hablar la lengua originaria y pues poder enseñar también en la lengua, porque hay cosas bien particulares en este tema, ¿no? No cualquier hablante, ¿no? Cualquier persona que hable una lengua indígena ya puede enseñar si no tiene bases para la didáctica de la lengua, Claro. o bases también para la educación intercultural. Entonces, cuando no hay este tipo de bases bien fundamentadas en la persona docente, pues claro que es también compleja la atención a población indígena, ¿no? Y entonces, de pronto tenemos a los docentes también con muchísimas dificultades para aplicar, ¿no? Lo que son los criterios de la nueva escuela mexicana, pero ahora con interculturalidad, con pertinencia lingüística, con pertinencia cultural. Entonces, en ese marco es que surge este proyecto, ¿no? Con la intención de que los docentes puedan tener estas habilidades lingüísticas, pero también habilidades pedagógicas más centradas en las comunidades, ¿no? Que no es lo mismo enseñar a niños, ¿no? A lo mejor que tienen muy cercano el teléfono celular, la señal del internet, y que cualquier duda
rápido pueden buscar algo en internet, Sí. a no sé, a niños en una zona donde a lo mejor no hay señal, ¿no? En una Claro, zona indígena, claro, que claro. tienen la misma curiosidad, pero no hay los elementos para enseñar en esa zona, ¿sí, no? Entonces, claro que hay que trabajar desde una interculturalidad crítica también, ¿no? En ese sentido, para poder trabajar con estas personas, ¿no? Con los niños, ¿no? Para poder impactar en ellos, pues hay que trabajar también con los docentes. Así es, maestra. Menciona algo muy importante, porque los docentes pues están formando para enseñar, podríamos decirlo así, desde lo occidental, Ujú. pero no se están formando para enseñar lenguas indígenas. ¿Cómo cree que va a impactar estos centros de capacitación en estos maestros? Claro, yo creo que pueden tener digamos, un significado y un acercamiento bastante positivo. ¿Por qué? Porque acabas de tocar algo bien, importante, que es la forma todavía en la que se enseña la pedagogía. Si uno va a un espacio en donde se enseña alguna licenciatura en pedagogía, en educación, pues digamos que hay grandes exponentes, ¿no? De esos temas y todavía se estudia a Freire, ¿no? O se Sí. estudian a otros autores que claro que tienen, pues, su relevancia, ¿no? Pero no hay un detenimiento a ver, bueno, ¿y cómo vamos a enseñar, no sé, a niños mayas, a niños nahuas, ¿no? A Claro. niños, de otras culturas, ¿no? Entonces, cuando ya nos detenemos a pensar que no está aterrizada en el contexto intercultural, en este caso, ya no digamos del país, en el contexto intercultural de Veracruz, ¿no? Que tenemos 18 pueblos indígenas, ¿no? Entonces sí nos damos cuenta de la necesidad, ¿no? De fortalecer la educación en ese sentido, ¿no? Y aunque ya hay licenciaturas en educación indígena, hay varias dependencias, educativas que se han preocupado por incluir temas, como lengua indígena, por ejemplo, pero todavía hace falta, ¿no? Fortalecer también ya a las personas que ya son aspirantes, ¿no? Al servicio docente. Así es. Entonces, esa es la intención, ¿no? Que nosotros podamos fortalecer esas habilidades lingüísticas. Quienes ya las tengan, magnífico. Solamente hay que hacer un pequeño pasito ahí de fortalecimiento, quizá a lo mejor solo de la escritura, pero bueno, también quien quiera aprenderlas o quien quiera adquirir alguna habilidad más intercultural, porque a lo mejor en su zona no se habla la lengua indígena, pero la gente sí tiene formas de pensar, por ejemplo, del mundo náhuatl, ¿no? Bueno, pues también allí en esos espacios se puede aprender eso, ¿no? Entonces, adquirir esas habilidades más interlingüísticas e interculturales y también pedagógicas, ¿no? Más instaladas en su contexto real, ¿no? Muy, muy interesante y muy importante esto que puntualiza, maestra. Por aquí tenemos una pregunta. Lola Simón nos dice, buenas tardes, ¿cuándo vuelve a salir la convocatoria para los cursos de la lengua tutunacú? Lola, te comparto, ahorita estamos llevando a cabo los cursos de tutunacú en nivel 1 y nivel 3. Probablemente en agosto, más o menos, se lanza de nuevo la convocatoria. Hay que estar muy pendientes ahí en la página de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, esto de manera virtual, pero también en la región del Totonacapan también se va a abrir un Secali. También se va a abrir un Secali allá. Ahorita el que se abrió fue en Songolica y también ahí les pediremos a las personas, ¿no? Que se estén muy pendientes porque también saldrá convocatoria para cualquier tipo de curso o foro o alguna otra charla que se pudiera llevar a cabo en estos espacios. Bueno, que se estén pendientes, ¿no? Ahí seguramente lo vamos a estar informando ahí en la página de la Beli y bueno, en general desde otras páginas de las personas aliadas que tenemos en esta comisión para la planeación y la programación de la educación indígena. Entonces, que estén pendientes a ello y bueno, también a que próximamente tengamos un Secali en la zona del Totonacapan. La idea es que allí sí la educación sea presencial, ¿no? O sea, si bien nosotros ya desde la Beli tenemos esta posibilidad, ¿no? De enseñar de manera virtual, bueno, ahí que también puedan tener esta cercanía, ¿no? Un espacio físico donde
se pueda dedicar para el aprendizaje de las lenguas indígenas. Claro que sí, entonces hay que estar muy al pendiente en la página de la Beli. Seguiremos platicando de ello. Ahora nos vamos con una pieza musical a cargo de los auténticos Wixárika que se llama Tú, y continuamos. Ushint Ahmad, Xachivintín Quimputaulancan, Veracruz.
Se tonal notas nechtatagechi iga totomeh technotza iga invigal, techihliah teyawipanoti. Onok se toto yahtiktogatiah wistotot, hintototzin viga gicha wis. Hintototzin viga pantehte bawi ya onok inak mochan, mitzihlia iga ahagas yawi walate mispaxaluligi. Siok tototzin pan ibigalis techihlia iga nochipa tiaweh tikpiatih tema tikbagan, iga nochipa yawi piwiti te tikpiah. Pan ibigal gihtua, piwi. Un día mi padre me contó que los pájaros nos hablan a través de su canto. Nos advierten de lo que va a pasar. Hay un pájaro que en náhuatl se llama huistotot. Esta ave en su canto dice huis, que significa viene. Cuando este pajarito canta sobre algún árbol cercano a tu casa, te anuncia que alguien vendrá pronto a visitarte. Otro pájaro nos dice en su canto que siempre vamos a tener que comer, porque siempre va a rendir lo que tenemos. En su canto dice, piwi, que quiere decir rinde. Saber en náhuatl de Pajapan, Veracruz. Paap nambiah pa iga kotsang hombia it kuyangu muam animatia I omi he inye chani he sektawich pa humnyom tanwagai pa iga odoy kita mo guyin odoy kim kita naskain tawuseyin tantekum sigami wich pa kotskom muam jaining mat pa chani he iwat pa iga michogoyin injung hom muam jawu ap miput hum ni ang hom hempuk kim siga nagpa in kuam netung animatia ining mat pa chani ini naga ipa ipoma iga michagayin in mat muam juhka usangwi kui siga jain wat pa hempuk jachi in mat pa muam waab in pa muam miwas san humnyom. Los Nuntakuyi cuentan que en las montañas y cerros habita el dueño del monte, conocido como Chani, a quienes en otras tierras llaman chaneques. Ellos son guardianes antiguos que cuidan los caminos, los animales y las aguas del pueblo Nuntakuyi. Cuando caminamos por el monte, debemos hablar con el Chani y pedirle que nada nos moleste, que nada malo nos ocurra y que podamos regresar con bien a casa. Si alguien entra al cerro sin dirigirle palabra, el Chani puede enojarse y hacer que esa persona se pierda sin encontrar la salida. Del mismo modo, cuando vamos a pescar en el río o cazar en el monte, es necesario conversar con el Chani y ofrecerle copal. Solo así nos permite tomar un pez o un animal para nuestro alimento. Si no lo hacemos, es posible que no logremos atrapar nada e incluso podríamos toparnos con peligros mayores como la mordida de una serpiente. Mije Popoluca. Mije, Soque Popoluca. Soque. Tenec. Tzotzil. Mixteco. Masipihni. Ñañú. Zapoteco. Chinanteco. Náhuatl. Totonaco. Mazateco. Nosotros, pueblos indígenas, somos quienes heredamos una gran diversidad lingüística y cultural, de conocimientos que curan y cuidan la salud, de prácticas rituales, también quienes cuidamos el maíz. Ofrendamos al agua, al fuego y agradecemos al sol. Somos quienes platicamos con la tierra, con el viento. De agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
limakanahlit. Akininli tutunaku, katsiyaw piwatuk tlawayaw kakiltamaku kinkalkamayan. Katsiyaw nakakushkiw, piakxnimaknikan tantum xtan nikuma xuamashtilan, kumxapuskat amashtan kanikan kstajan. Kstajan amata gatlin takatsipilikuchun. Kalitankilsnohkan chukalitlawakan xqalne laktsamajan nikumalaksqatako. Xlakata nisnu napatinankoy akxni naqalleqoy xkamankan. Akxni kamlimakuchimakal kstajan xtan kalixaqallikan tsikan kalqamax latamachtan. Xlakata akxni nataqasa milimaqtaqalhat ninalaktawajnan chuni napatinana. Nachuna tlia natalhaniya lakumxtan paksalauku nakxilalichali amata qallin lamapaja. Chana akinin litutunaku qalliyaw kintakanajnakan. Nosotros los totonacos creemos que toda acción personal o de algún animal se asimila con las personas. En Coxquihui, cuando matan a un tlacuache porque éste se estaba comiendo a las gallinas, si el tlacuache es hembra, a este se le corta la cola y con este se le da golpecitos en la cadera y se le unta la sangre del animal a la bebé, porque sabemos que es un remedio que se asimila a ella. Esta acción sirve para que cuando la niña crezca y tenga que dar a luz a su hijo, no sufra. Mientras se está llevando a cabo esta acción, se dicen estas palabras. Viejita, asimila la fuerza del tlacuache para que cuando tengas a tu hijo no sufras y seas fuerte como el tlacuache que da a luz en un día y al otro ya anda como si nada. Esta es una de las creencias que tenemos nosotros los totonacos. Kasen pagsigu kinkakasakasyon makon, uku kinkatakachuinaman ama makastokana, Yoltzi Hernández, Kutlawaniman, Amatu, Talisku Mantanak Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, wa amatas kuhut nikuma talila kapasa sekali uku wa tlekachuinamau, spalakata pi anta, pues natamasi ay shalakmakan kintachuenkan, lakashuwa na natalaki ama takaltawakas palakata wishin nakatsiyat nikula chuwenankan nachana tiku chuwenankoya pues na nakatsiyatit nikula ama tatsoknan wash palakata pues uko kli chuwenamau kmachkiyaw aktum tapakachipat umakakota nuna ama kintalakan Dionisia ama Beto Nancy Betsa Mario tiku kinkakasakashatmakon anta Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Pues seguimos aquí en su programa Quinta Chuencan, Voces Indígenas de Veracruz. Usted nos está escuchando por Radio Más y también por la transmisión en Facebook de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. En esta tarde queremos saludar a Dionisia, a Nancy, a Beto, a Betsa y a Mario, quienes nos están sintonizando allá en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Estamos hablando sobre el trabajo de los secalis, un proyecto muy importante para poder aprender y fortalecer nuestras lenguas originarias. Pues seguimos en esta charla con la maestra Yoltzi Hernández y quiero comentarles que uno de los planteamientos que ha impulsado el director general de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, el maestro Victoriano de la Cruz Cruz, a quien le mandamos un caluroso saludo, es la necesidad de posicionar las lenguas indígenas en la vida pública y también educativa y así reconociendo que las personas tienen el derecho no solo de hablar en su lengua materna, sino también de aprenderla, enseñarla, leerla, escribirla y también transmitirla a las nuevas generaciones. Maestra Yoltzi, yo le quiero preguntar, ¿qué significa esto de lo que acabamos de hablar? ¿Qué significa en la práctica para las comunidades y para el sistema educativo en Veracruz? Sí, es algo muy positivo, porque, bueno, hace un momentito fuera del aire, ¿no? Ya platicábamos Sí. tan solo del nombre, ¿no? A nivel estatal, tenemos una dirección, ¿no? De educación indígena, ¿no? Pero a nivel nacional
tenemos una Dirección General de Educación Indígena Intercultural Intercultural, sí. Bilingüe, ¿no? Y eso es algo que nos tiene que regir, digamos, en todo el planteamiento educativo, ¿no? El modelo educativo actual que se cuenta, ¿no? Es el modelo de la nueva escuela mexicana, ¿no? Pero todos esos pilares tienen que ver con esta parte de relacionarnos, que es esta parte de la interculturalidad y otras formas de ver la educación, ¿no? Pero la intención es esa, ¿no? Pasar, ¿no? A esta relación, el hecho de que diga intercultural, es porque entre dos culturas o más podemos relacionarnos y podemos aprender unas de las otras, ¿no? Entonces, esa es la intención. Y la parte bilingüe, lo mismo, ¿no? Que yo tenga acceso, como hablante de la lengua originaria, tenga acceso a la educación en mi lengua, ¿no? No es el propósito, por eso es bilingüe, ¿no? No es como lengua meta el español nada más, que eso es lo que lamentablemente ha pasado durante muchos años, ¿no? Que solamente se ha visto lo bilingüe en el sentido de te recibo como hablante del náhuatl, pero te devuelvo como hispanohablante, ¿no? Claro. Y esa no es la intención, ¿no? La intención de que la educación indígena sea bilingüe es te recibo en tu lengua y te puedo seguir enseñando en tu lengua, ¿no? Y obviamente, pues sí, también se te va a enseñar la lengua meta de la zona, ¿no? Que puede ser el español, incluso otras, ¿no? ¿Por qué no también las lenguas extranjeras? Pero aquí el punto es que la persona pueda aprender en su propia lengua, ¿no? Y en este caso, obviamente, cuando una persona tiene acceso, ¿no? A esa educación, puede completar sus habilidades, todo su panorama de habilidades, que las habilidades están compuestas, ¿no? De la escucha, de la oralidad, de la lectura y de la escritura, ¿no? Y entonces, cuando la persona completa todo ese panorama en su lengua indígena y en español, es una persona con unas capacidades tremendas, ¿no? Entonces, claro que eso es lo que requerimos, ¿no? En un futuro tener que estos niños que se beneficien, bueno, tener profesionales, ¿por qué no doctoras, doctores, impartidores de justicia, ¿no? Que hablen la lengua local, ¿no? Y que puedan brindar su servicio en la lengua indígena de su propia localidad. Sin duda, el aprender desde la lengua, desde tu lengua materna, ya sea el náhuatl, tutunacú, pues fortalece también los conocimientos y también fortalece el bilingüismo, ¿no? Y es algo muy importante esto que se menciona, porque en la actualidad muchos profesionistas que están trabajando en zonas indígenas, donde hay población indígena, incluso población monolingüe, única que habla únicamente en su lengua materna, el tutunacú, el náhuatl, el tenec, ¿no? Ellos solamente no reciben, perdón, estos servicios en su lengua materna, ¿no? Y pues ahí se vulnera uno de los derechos constitucionales muy importantes para las comunidades indígenas. Maestra, para nuestra audiencia que nos esté escuchando, aparte de Zongolica, ¿en dónde más se van a abrir estos centros? Sí, la idea es partir de 4 centros. Este es el primero, el de Zongolica, que ya se inauguró, como bien dices, justo la semana pasada. Ya por ahí ya se presentaron algunas actividades que se le dieron realce, ¿no? A actividades locales, ¿no? En donde las personas ya están fortaleciendo de por sí su lengua. Pero la intención es que también podamos contar con un Cecali en Papantla, en Soteapan y aquí mismo en Jalapa también, ¿no? Justo en la Torre Orgullo Veracruzano, ¿no? Hay un ala, ¿no? Que va a estar destinada también a que en ese espacio también se pueda tener esta posibilidad de aprender la lengua de manera presencial, ¿no? Entonces, es bien interesante y porque justo también tenemos que darle realce, ¿no? A las lenguas originarias en estos espacios, ¿no? Se tiene el imaginario de que, bueno, son solo 50 y tantos municipios indígenas, todavía hasta hay una lista, ¿no? Hay una lista que todavía hay muchas personas que todavía la manejan, ¿no? Hubo una gaceta por ahí del 2022, ¿no? Donde decían, estos son los municipios indígenas, ¿no? Pero si revisas el censo del INEGI, había municipios con una cantidad tremenda de hablantes de lengua indígena en función más que nada no de cantidad, sino de porcentaje de hablantes. Y entonces esos municipios no son municipios indígenas, ¿no? Entonces
te das cuenta de que las acciones tienen que ir más allá de una simple lista, ¿no? Y en el caso de Jalapa es un caso particular. Aquí en Jalapa son relativamente pocas las personas que se han reconocido como hablantes de lenguas indígenas, pero hay algo bien interesante, son más de 50,000 personas las que se autoadscriben como indígenas aquí en Jalapa. Entonces, pues no sabemos qué tal, qué Sí, tal será que habrá personas que a lo mejor en el censo no se atrevieron a decir, claro. yo hablo el tutunacú, yo hablo el tenec, ¿no? Porque muchas de las personas llegan a la ciudad y dicen, mejor lo oculto, ¿no? Entonces, y lamentablemente a veces tienen razón, ¿no? Es por causa de la discriminación que han vivido que dicen, mejor no les digo a nadie, ¿no? Pero ahorita el hecho de también tener un espacio que todavía ya les estaremos informando cuando llegue el momento de tenerlo aquí en Jalapa, pero la intención es esa, ¿no? Que más personas que vienen a estudiar aquí a Jalapa, hay muchísimos jóvenes que vienen aquí a estudiar a la Universidad Veracruzana y a otros espacios, pues que puedan llegar y reconocerse como hablantes de lenguas indígenas y fortalecer esas habilidades que les benefician a todos, no solo a los docentes, ¿no? Exacto, maestra. Nancy Jiménez nos manda un saludo. Buen programa, nos dice Nancy. Kashen, Kamashian, Achtung Tapakacheper, Antanicos Pape. Nancy, te saludamos allá en donde está realizando sus labores. Maestra, estos también, si pudiera compartirnos, estos cursos van a ser gratuitos para las personas que nos están sintonizando y tienen interés, aparte de que estén al pendiente de la página de la Beli, ¿cómo pueden obtener más información? Sí, vamos a irla, sacando poco a poco. Ya de hecho, eh, el proyecto ha ido trabajando a marchas forzadas, ¿no? Y esto no sería posible con el apoyo, obviamente, ¿no? Si no tuviéramos el apoyo de esta comisión, pues no hubiera, no hubiera avanzado tan rápido, ¿no? Aquí hay que destacar que en esta comisión están varias dependencias educativas, ¿no? Está algunas universidades y bueno, también nosotros y algunas otras que nos contribuyen, ¿no? De pronto con su opinión en temas indígenas, ¿no? Entonces, seguramente a través de la Secretaría de Educación, bueno, sería de las páginas de la Secretaría de Educación, también desde la Beli y también del CIBE, que es donde está alojada esta comisión, que es el Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación, es que estaríamos informando de cada una de las actividades. Cada una tiene que ir siendo lanzada poco a poco, ¿no? Y bueno, la idea, se va a lanzar una convocatoria, ¿no? La idea es que las personas puedan acercarse a estos espacios, que ya tú comentas, está instalado en el tecnológico, en el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica. Entonces, la intención es que las personas conozcan este espacio, ¿no? Sepan qué va a haber y bueno, ya tenemos programadas algunas actividades ahorita como para julio, que ya estaríamos desarrollando, pero sí quisiéramos ahí que estén pendientes de la página porque sí va a requerir a lo mejor allí inscribirse y eso, pero son actividades totalmente gratuitas, ¿no? Con este tema que es tan relevante, creo que entre más podamos acercar los temas a la población, hacerlo accesible, pues es muchísimo mejor, ¿no? Y en ese sentido, no es un servicio que se cobre, ¿no? A la población, sobre todo indígena, Claro. ¿no? Entonces, la intención es esa, que más personas se puedan beneficiar de ello. Y bueno, ya conforme vaya pasando el tiempo, bueno, ya les estaremos informando qué otros logros se pueden ir obteniendo, ¿no? Porque también ahí sí se van a ir trabajando, se está trabajando muy de cerca con el CAM y con otros centros de actualización, ¿no? Para que esto también tenga un reconocimiento ya más a nivel federal, ¿no? Entonces, la ventaja es que este trabajo está caminando de la mano de esta Secretaría de Educación de Veracruz, pero también con el apoyo de la Dirección General de Educación Intercultural y Bilingüe allá en Ciudad de México. Entonces, tiene ese aval y eso, bueno, pues nos da muchísima tranquilidad, muchísimo gusto, porque lo que podemos hacer es acercar las lenguas indígenas y estas habilidades ya más completas, ¿no? A las personas que ya las hablan. Claro, maestra, sin duda, pues necesitamos de muchos aliados
poder realizar este trabajo. Maestra, el tiempo se nos agotó, pero quiero leer este mensaje de Maricela Hernández. Nos dice: felicidades a la Beli y a la maestra Yoltzi Nava, mucho éxito. Pues agradecerle a Maricela Hernández por su mensaje. Las Kamati Miyak, Marisela. Pashtecatzinil. Maestra, muchas gracias por acompañarnos en este programa Quintachuencan, Voces Indígenas de Veracruz. Esperemos pues que tengamos pronto más información sobre los tecalis, de que se van a abrir ya en otras lenguas, en otras sedes, sí, y pues mucho éxito para todo el equipo que está realizando esta labor tan importante. Maestra Yoltzi, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos tenerla de nuevo en otro programa y que nos acompañe, y pues sabemos que hay muchas actividades que hacer en la Beli, pero pues también es importante compartir con la audiencia esos trabajos que se están realizando. Muchas gracias a ti por la invitación, y bueno, pues igual agradecer a nuestro público que nos escuchó y que sigan fortaleciendo sus propias lenguas. Pashtecatzinil, Pax tiku kinkakatlakashmatpon, Pashtecatzinil, Pax tiku kinkakxilpon, kinkakatlakashmatpon, uma kakotanuna natanoktlao hasta Mixtujun. Nosotros nos despedimos y los invitamos a que nos sintonicen en la próxima emisión. Pashtecatzinil, natanoktlao. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Radio Más presentaron Quintachuencan, Voces Indígenas de Veracruz. Un espacio hecho con el corazón. Nos volveremos a escuchar con más saberes y cultura en la próxima emisión. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.